La harina se escurría entre los dedos de Cordelia cuando oyó a su padre anunciar el precio. $60. El mismo valor que pagaban por una yegua de cría. El saco cayó de sus manos, explotando en una nube blanca en el suelo de madera del puesto comercial, y el polvo subió hasta su garganta como ceniza. Estéril, igual que su madre. Así que ahí está. Quien pague mis deudas se lleva la mercancía. Escupió en el suelo, cerca de sus pies, y dos hombres rieron. Antes de continuar, les pido que se suscriban al canal y dejen un comentario diciendo desde dónde nos están viendo. Un cálido abrazo a todos y espero que disfruten cada momento de esta historia. Sus dedos encontraron el medallón de su madre bajo el corpiño raído, metal frío contra la piel. Elena tendría 50 años ahora si la fiebre no se la hubiera llevado. Elena, que leía poesía a la luz de las velas, que dibujaba constelaciones en el polvo de la mesa de la cocina, que susurraba, «Vales más que el oro, mi niña», mientras le trenzaba el cabello. Elena, a quien Cordelia había matado solo por nacer, según el hombre que ahora la vendía como ganado. Sus manos temblaban. No de miedo. El miedo era un compañero demasiado constante para provocarle temblores. Temblaban de hambre. Silas se había comido todo el estofado la noche anterior, dejando solo el caldo aguado donde flotaban 2 trozos de zanahoria. La comida es para quien trabaja de verdad, había dicho, como si ella no lavara la ropa en el agua helada del arroyo hasta que la piel se le agrietara, como si no cargara leña hasta que su espalda gritara, como si existir bajo el mismo techo que él no fuera trabajo suficiente para matar. El minero que ofreció $20 tenía los dedos sucios de tierra permanente y ojos que recorrían su cuerpo como manos. Cordelia conocía esa mirada. Había visto la misma en los ojos del tratante de caballos que había sugerido que ella podría saldar la cuenta de otras maneras. La había visto en los ojos del vecino que la había acorralado en el granero y le había susurrado que las niñas educadas necesitan aprender lecciones que los libros no enseñan. Ella había escapado de aquel hombre solo porque el caballo de Silas relinchó. No porque su padre la defendería, sino porque él odiaba que la propiedad ajena tocara lo que era suyo. Su destino vendido por menos de 1/4 del ganado perdido en la nevada. Se puso la única otra ropa que poseía, la falda de lana marrón ya remendada 12 veces, la blusa blanca amarillenta de tanto uso, envolvió la manta gris de su madre, escondió el libro de poesías en el corpiño, sintiendo los bordes duros del cuero contra las costillas. No había comida para llevar. Silas cerraba la despensa bajo llave desde que ella había comido 3 rebanadas de pan en lugar de 2, hacía 6 meses. La noche de marzo mordía con dientes de hielo. La nieve aún cubría la mitad de las hierbas que se extendían hasta el horizonte negro. Cordelia caminó, sin dirección, solo para alejarse. Las botas, herencia de su madre, 2 números más grandes, rozaban sus talones a cada paso. En 1 hora, sintió la humedad cálida de la sangre. En 3, sus pies eran piedras adormecidas. En menos de 3, sus pies eran piedras adormecidas. No había parientes. La familia de su madre había cortado relaciones cuando Elena se casó con ese bruto de Ashford. No había amigos. Silas se había asegurado de eso, alejando a cualquiera que mostrara amabilidad a su hija. «Se cree una dama porque sabe juntar letras», escupió a la familia Jenkins cuando invitaron a Cordelia a cenar. «Pero es solo una vagabunda que come mi comida». El viento cortaba a través de la delgada manta, encontrando cada espacio entre los hilos de su ropa. Sus dedos, antes doloridos, ahora no sentían nada, azulados a la luz de la luna. En cómo la fiebre la consumió en 5 días, transformando a la mujer vibrante en una sombra delirante. «Cuida de tu padre», fueron sus últimas palabras, pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos suplicaban, «Huye». El mundo se inclinaba, luego giraba. Se desplomó de lado, con la mejilla contra la tierra congelada. El libro de poesías presionaba contra su pecho. Cerró los ojos. Pero sus ojos se abrieron a la luz gris del amanecer y al murmullo de un arroyo cercano. Sus labios, agrietados y sangrando, se movieron sin sonido. Agua. Necesitaba agua. El arroyo estaba a 10 metros. Podía estar también a 10 kilómetros.
Cada movimiento le arrancaba algo: aire de los pulmones, calor del cuerpo, la voluntad de continuar. Se derritieron en su lengua, el frío transformándose en una bendición líquida. Hombros que bloqueaban el sol naciente, una altura que hacía que su silueta pareciera una montaña. Llevaba 2 cubos de madera, ahora apoyados en el suelo. Ojos oscuros la estudiaban, no con la mirada del minero, no con hambre o desdén, con algo que ella no podía nombrar. «Te estás congelando», dijo, una voz grave, definitiva, como una roca cayendo. Levantó las manos, palmas abiertas. «No voy a hacerte daño». Sus labios se movieron de nuevo. «Por favor». No sabía por qué suplicaba. Una muerte rápida, una oportunidad imposible, una misericordia que nunca había recibido. «Mi nombre es Gideon Thorne. Mi casa está allí», señaló más allá de las hierbas, donde el humo subía de una chimenea invisible. «Necesitas calor, comida. Puedes confiar en mí o no. Pero si te quedas aquí, estarás muerta antes del mediodía». Apuntó más allá de los pastizales, donde el humo subía de una chimenea invisible. «Necesitas calor, comida. Puedes confiar en mí o no. Pero si te quedas aquí, estarás muerta antes del mediodía». Una cicatriz vertical en la barbilla. Cabello negro salpicado de gris en las sienes. Líneas profundas alrededor de los ojos, no de risa, sino de dolor contenido. El rostro de un hombre que conocía la pérdida. Meses comiendo sobras habían convertido su cuerpo en piel sobre huesos. Pero su pecho era sólido, cálido a través del abrigo de lana. El ritmo de sus pasos, firme. Y cuando ella tembló violentamente, él murmuró algo tan bajo que apenas lo escuchó. «Probablemente una mentira». Gideon empujó la puerta con el hombro y el calor la golpeó como una ola física. Cordelia jadeó, de alivio, de dolor, de algo entre ambos. La bajó sobre las sábanas y Cordelia se hundió en una suavidad que había olvidado que existía. Como si fuera una persona con opciones, no una mercancía vendida por $20. Pruebas de que Cordelia era más que lo que Silas decía. Cordelia no probaba azúcar hacía más de un año. Le quemó la garganta, y no le importó. Tomó 2 sorbos antes de que sus manos temblaran tanto que tuvo que dejar la taza. Se sentó en la silla junto a la cama, cuchara en mano. «Alimentarte, tus manos no están firmes». La sopa era sencilla: papas, zanahorias, trozos de carne. Pero para Cordelia era un festín. Gideon la alimentaba despacio, esperando que tragara antes de ofrecer otra cucharada. No hablaba, no hacía preguntas, solo ofrecía sustento. «La puerta no tiene cerradura, pero nadie más vive aquí, solo yo. Si este hombre quisiera hacerle daño, ya lo habría hecho. Entonces, sin darse la vuelta, porque alguien debería haber ayudado a mi esposa cuando estaba enferma, y nadie la ayudó. Entonces, sin voltearse, porque alguien debió haber ayudado a mi esposa cuando estaba enferma, y nadie la ayudó. Pero por primera vez en 11 años no sentía frío. Por primera vez desde que su madre murió, alguien la había alimentado con amabilidad. El minero vendría a buscar su mercancía, y Silas Ashford jamás dejaría escapar $20. No sabía si podría confiar en la amabilidad de un hombre que ni siquiera conocía su nombre. Y aquella pequeña chispa de esperanza, frágil y peligrosa, como la llama de una vela, encendió algo en su pecho que ella había creído muerto. Sino 3 días donde la conciencia y la inconsciencia se mezclaban como agua y aceite, separándose y reuniéndose sin patrón. Momentos de lucidez donde bebía agua que alguien sostenía en sus labios. Fragmentos de oscuridad donde la voz de su madre leía poesía. Y siempre, el calor constante de la chimenea manteniendo el frío a raya. Gideon Thorne estaba sentado en la silla junto a la cama, manos ocupadas con un arnés de cuero, una aguja gruesa atravesando los agujeros con precisión metódica. No la miraba a ella, solo trabajaba, sus dedos enormes sorprendentemente ágiles. Su cuerpo protestó. Músculos atrofiados, cabeza aturdida. Gideon levantó los ojos. La habitación giró, luego se estabilizó. ¿Cuánto tiempo? Esta vez sus manos no temblaban tanto. Cuando terminó, notó algo. Su ropa era diferente. No la falda gastada y la blusa amarillenta, sino una camisa de franela limpia, demasiado grande,
y su propia ropa interior lavada. Gideon había notado su miedo y lo había disipado antes de que ella necesitara preguntar. Cordelia deslizó las piernas fuera de la cama, los dedos de los pies tocando el frío suelo. De pie, la habitación se inclinó de nuevo, pero ella respiró hondo y lo siguió. Cordelia deslizó las piernas fuera de la cama, los dedos de los pies tocando el suelo frío. De pie, la habitación se inclinó de nuevo, pero respiró hondo y siguió. Sala principal con una chimenea enorme, una mesa de madera sólida rodeada por 4 sillas, armarios bien construidos, cocina conectada, ollas de hierro colgando, despensa con la puerta abierta mostrando provisiones organizadas. Todo limpio, pero con una capa de soledad, como una casa que funcionaba pero no vivía. Comenzó Cordelia, pero su expresión la detuvo. Un dolor tan profundo que lo sintió como un golpe físico. Se pasó la mano por el rostro, un gesto de hombre que borra un recuerdo. Construí esta casa para ellos. Ahora es demasiado grande y demasiado silenciosa. Pero es lo que tengo. Mi madre, fiebre, hace 12 años. Pago $5 al mes y comida. Tienes tu propia habitación, cerradura en la puerta si quieres. Trabajas de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Después de eso, tu tiempo es tuyo. Se detuvo, sostuvo su mirada. Sin otras obligaciones. Un contrato que se ofrecía con términos claros. Significaba que Silas sabía que ella había huido. Significaba que volver era imposible. Lo vi cuando te encontré. El cuerpo rindiéndose pero las manos aún buscando agua. Se volvió de nuevo. Ese tipo de determinación es rara. Sería un desperdicio dejarte morir. Pero era honesta dentro de sus límites, y la honestidad era más de lo que había recibido en años. Cordelia se movía por la casa como un fantasma, todavía esperando el grito, la mano alzada, la palabra hiriente. Quemó el pan 2 veces, porque se puso demasiado tensa cuando Gideon entró en la cocina. Derramó café porque sus manos temblaron al servir. Cada error la hacía retroceder, preparada para la consecuencia. Pero Gideon simplemente comió el pan quemado sin comentar. Limpió el café derramado y dijo, «Pasa». Continuó con sus rutinas silenciosas, como si ella no fuera una bomba a punto de explotar. Cordelia oía sus pasos pesados. Luego la puerta cerrarse mientras él iba a cuidar el ganado. Ella se levantaba, preparaba café fuerte y gachas simples. Cuando él volvía, comía rápido, agradecía con un cabeceo y salía de nuevo. Trabajaba hasta el anochecer, arreglando cercas, marcando terneros, revisando el suministro de agua. Regresaba cubierto de polvo y sudor, se lavaba en el tanque exterior, cenaba lo que ella había preparado. Luego se sentaba junto a la chimenea para hacer trabajo manual, reparar arneses, afilar herramientas, ocasionalmente leer el periódico de semanas atrás. Lavaba la ropa en el tanque, ahora con jabón de verdad en lugar de cenizas. Organizó la despensa por tipo y frecuencia de uso. Remendó sábanas y cortinas que tenían agujeros de años. Trabajo duro, pero trabajo con propósito. Nadie le gritaba que era inútil. Nadie escupía en su comida. Nadie la encerraba en el granero. Una tarde, encontró a Gideon en la mesa de la sala, con papeles esparcidos y el ceño fruncido por la frustración. Números cubiertos de tachones, sumas cerradas, columnas desalineadas. Necesito calcular cuánta ganancia tendré vendiendo 50 cabezas, pero los números nunca fueron mi fuerte. Violet se encargaba de esto, dijo, por primera vez mencionando el nombre de su esposa. Ahora yo intento y... Gesticuló hacia el desorden de papeles. Estudió los números. Vio inmediatamente el error. Él sumaba los costos de alimentación 2 veces. Olvidaba el transporte. ¿Puedo ayudar? Las matemáticas eran su especialidad. Mostró donde él perdía dinero en pequeños gastos no registrados. Peligroso, pero real. Mi madre era maestra antes de casarse. Ella decía que una mujer que sabe de cuentas no puede ser engañada. Podía calcular intereses compuestos de cabeza. Era un reconocimiento. Esa noche, por primera vez en 11 años, durmió sin pesadillas. Los meses siguientes establecieron un ritmo. Cordelia asumió no solo la contabilidad, sino también la optimización completa. Descubrió que Gideon pagaba precios inflados por las herramientas, porque siempre las compraba al mismo vendedor. Ella negoció con un proveedor rival,
Ahorró 15%. Implementó un sistema de rotación de pastizales que había leído en un viejo periódico agrícola, mejorando la salud del ganado. Creó un presupuesto mensual que, por primera vez en 3 años, mostró ganancias reales. No era una acusación, era un asombro genuino. No lista para ser mujer. Lista. Punto. Si les está gustando, consideren apoyar haciendo clic en el botón de agradecimiento. Este gesto nos ayuda a traer historias que emocionan e inspiran. Continuemos. Una tarde de junio, Cordelia fue al pueblo pequeño a buscar provisiones. La primera vez que Gideon le permitía ir sola, confiando en que regresaría. El puesto comercial estaba lleno. Mujeres comprando harina, hombres discutiendo sobre la lluvia. Cordelia tomó la lista de Gideon y comenzó a separar los artículos. Se acercó con pasos lentos, una sonrisa que mostraba dientes manchados. Mira nada más, la mercancía que desapareció. O me debes servicios equivalentes. Tú eliges. A menos que ese ranchero Thorne esté pagando tu deuda de otras formas. ¿Es eso? ¿Ahora eres suya? El minero se tocó la mejilla, con los ojos entrecerrados. Vagabunda, escupió. Vas a pagar por esto. Y tú no la tocarás de nuevo. El minero miró alrededor, asegurándose de que todos escucharan. A menos que ya hayas pagado. Todo el mundo sabe que ella vive en tu casa, solos, sin matrimonio. Sonrió venenoso. Entonces, ¿qué eres, Thorne? ¿Cliente o proxeneta? Su enorme mano agarró el frente de la camisa del minero, levantándolo hasta que sus botas apenas tocaran el suelo. El agarre de Gideon era de hierro. Gideon dio un paso adelante. Personalmente. Gideon tomó los artículos de la lista, pagó, entregó los paquetes a Cordelia. Vamos, dijo. En el camino de vuelta, Cordelia finalmente habló. Lo siento. Silas Ashford nunca dejaba escapar una propiedad, y ahora, con todo el pueblo hablando, su orgullo estaba herido. Peligrosa y absoluta. Un hombre que pagaba $7 mensuales por una contabilidad que valía 20. Solo guió la carreta a través de las altas hierbas, el viento soplando sus cabellos negros y canosos. Cuando finalmente habló, su voz salió baja, cargada de un dolor antiguo. Dijeron que la difteria era demasiado contagiosa. Un riesgo demasiado grande. Tragó con dificultad. Sostuve a mi hijo mientras se asfixiaba. Sostuve a mi esposa mientras ella me imploraba que salvara a nuestro niño. Y no pude hacer nada. Así que cuando te encontré muriendo en aquel arroyo, vi la oportunidad de no ser el hombre que no hizo nada. Vi la oportunidad de ser el hombre que quise que hubiera ayudado a mi familia. Su voz se quebraba en los bordes. No me debes gratitud, Cordelia. Yo te la debo a ti. Por darme una razón para ser mejor de lo que fui. Él se estremeció pero no retrocedió. Dos solitarios encontrando un lenguaje común en la pérdida y en la frágil esperanza. Cordelia Ashford, que se creía una dama, ahora prostituyéndose por un techo. Cordelia Ashford, la vergüenza de su padre, finalmente mostrando su verdadera naturaleza. Y Silas Ashford, embriagado de whisky y humillación, alimentaba un odio que crecía como un tumor. Y Silas Ashford, embriagado de whisky y humillación, alimentaba un odio que crecía como un tumor. Su cuerpo se tensó, un instinto de años preparándose para un ataque. Pero cuando reconoció a quienes bajaban, su respiración volvió. Y la joven Sara, de 20 años, cuyo marido la golpeaba hasta que ella huyó con sus 2 hijos. Testigos, juezas, portavoces de la comunidad que la condenaba. Hace 3 meses, cuando viniste a la ciudad a buscar provisiones, paraste en la pensión, me viste batallando con el libro de contabilidad. Sonrió cansada. Pasaste 2 horas enseñándome un sistema básico. No pediste nada a cambio. Y tú me enseñaste a calcular cuánto me estaba robando mi marido, añadió Sara, con voz baja pero determinada. Descubrí que escondía dinero. Tomé lo que era mío y me fui. Descubrimos que ese ladrón nos había estado cobrando precios incorrectos durante años. Lo confrontamos. Él nos devolvió lo que robó, con intereses. Volvió a empujar el sobre. Esto es nuestra contribución colectiva. Juntamos $60. Pagamos la deuda de Silas al minero. Cordelia tomó el sobre con dedos entumecidos. ¿Por qué? Sostuvo la mano de Cordelia. Y no vamos a dejar que ellos definan quién eres. Ahora Silas no tiene poder legal sobre ti, dijo Margaret. La deuda está pagada. Eres libre.
Cordelia asintió. Se había quedado sola muchas veces en las últimas semanas. La casa era una fortaleza ahora, no una prisión. Debería haber visto las señales, la forma en que los cuervos revoloteaban inquietos sobre la propiedad, cómo el caballo de Gideon relinchó nervioso antes de partir. Debería haber oído la advertencia en el viento. Cordelia cerró las puertas con llave, revisó las ventanas, preparó una cena sencilla. Comió sola en la mesa grande, con el libro de poemas de su madre abierto junto al plato. Leía versos que Helena amaba. El alma que puede hablar a través de los ojos, también puede besar con la mirada. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que corriera, se escondiera, desapareciera. 11 años de entrenamiento para volverse invisible cuando su padre bebía. 11 años de entrenamiento para volverse invisible cuando su padre bebía. Pero cuando huiste como una ladrona, no eras mi hija. Silas carcajeó, un sonido áspero y quebrado. Yo te di vida, te alimenté por 23 años, me debes cada aliento. Miró a su alrededor. La casa de piedra que Gideon construyó para la familia que había perdido. La mesa donde ella organizaba los libros de contabilidad. La chimenea donde finalmente había sentido calor. Todo lo que había ganado al elegir huir en lugar de someterse. Abrió la puerta. «Mira esto», escupió. La dama en su casa grande, viviendo como una reina mientras su padre pasa hambre. Avanzó, el rifle apuntando al suelo pero con el dedo en el gatillo. Tu madre murió porque naciste. Mi vida terminó porque exististe. No porque me diera a luz. Me enseñó porque sabía que necesitaría educación para sobrevivir. Me preparó para un mundo que trata a las mujeres como ganado. Las palabras explotaron de Cordelia como agua rompiendo una represa. Soy hija de Helena Ashford. Me dio más que vida. Me dio dignidad. Y tú, dio un paso adelante hacia el rifle. Pasaste 11 años tratando de destruir lo que ella construyó. Pero no lo lograste. La voz de Silas se quebró. El rifle bajó unos centímetros. Ella me dejó solo contigo. Y todo lo que veo cuando te miro es su rostro. Todos los días, recordándome lo que perdí. Amor distorsionado en veneno. Luto transformado en crueldad porque Silas Ashford no sabía cómo sufrir sin destruir. Vio a Helena en sus ojos verdes. Helena en la postura erguida. Helena en la fuerza que él había pasado 11 años tratando de romper. Helena en la fuerza que él había pasado 11 años tratando de quebrar. Todavía valiendo más de lo que cualquier hombre dijo. Cordelia miró al padre quebrado a sus pies. Sintió... no perdón. Todavía no. Pero comprensión. Y elección. Se levantó, caminó hasta la puerta, la abrió. El aire frío de la noche entró. Viejo de repente. No solo en años, sino en derrota. Tomó el rifle con manos temblorosas, caminó hasta la puerta. Se detuvo en el umbral. La trancó. Se apoyó contra la madera sólida, el cuerpo entero temblando con la adrenalina tardía. Pero era Gideon, su caballo galopando como si los demonios lo persiguieran, llegando mediodía antes de lo esperado. Gideon la atrajo a sus brazos con una fuerza que le quitó el aire, sus enormes manos verificando si ella estaba ilesa. Vi a Silas en el camino. Me di cuenta, pensé que él no pudo terminar. Cuando finalmente se apartó, sus ojos estaban húmedos. Pensé que llegaría demasiado tarde, como cuando Violet se detuvo, tragó. No puedo perderte a ti también. No a una mujer frágil que necesitaba ser salvada, sino a una mujer fuerte que se había salvado a sí misma. Y si me aceptas, viejo y quebrado como soy, lleno de pasado y con poco futuro, pasaré el resto de mi vida haciéndote sentir como la reina que siempre fuiste. No era una pregunta romántica, era una declaración de hechos. No porque necesites protección, sino porque yo te necesito. Necesito tu fuerza, tu inteligencia, tu luz. Tocó su rostro con dedos callosos. Te necesito para recordar que vale la pena estar vivo. Y en la casa de piedra construida para una familia perdida, una nueva familia comenzó. Vestido azul sencillo, cabellos castaños sueltos al viento. A Gideon le encantaba verlos así, su mano descansando sobre el vientre redondeado. Un vestido azul sencillo, su cabello castaño suelto al viento. A Gideon le encantaba verlo así. Una mano descansando sobre su vientre redondeado.
5 niñas y 3 niños se sentaban alrededor de la mesa grande, aprendiendo matemáticas y lectura. Cordelia enseñaba lo que Elena le había enseñado, que la educación era liberación, que el conocimiento era un poder que nadie podía robar. «Señora Thorne», preguntó una de las niñas, «¿es verdad que usted maneja la contabilidad de 3 ranchos?» Cordelia veía en sus ojos lo que solía ver en el espejo: hambre de más, el deseo de ser vistas como capaces. Pero miraba frecuentemente a su esposa, todavía maravillado de que ella hubiera elegido quedarse, de que lo hubiera elegido a él. Por la noche, se sentaban en el mismo porche, Gideon leyendo en voz alta el libro de poesías. Su tradición. El alma que puede hablar a través de los ojos, también puede besar con la mirada. Él la besaba entonces, gentil, como si ella fuera un tesoro frágil. Cordelia la guardó sin leer durante 3 meses. Cuando finalmente la abrió, encontró solo 3 palabras: ella te amaba. Ella había perdonado, no porque Silas lo mereciera, sino porque ella merecía paz, pagando por adelantado lo que nunca podría ser totalmente saldado. «Fuerte», dijo Cordelia, «igual que sus 2 padres. Una mujer que había sido vendida por $20 y ahora valía cada estrella en el cielo. Maestra de 8 niños, contadora de 4 ranchos, esposa de un buen hombre, madre inminente. Una sobreviviente que se había vuelto próspera no a pesar del pasado, sino a causa de él, porque sabía exactamente el valor de la dignidad». Cordelia miró la extensión de las tierras, a las niñas en la ventana inclinadas sobre los libros, a su esposo a su lado con un brazo protector sobre sus hombros. Pensó en Elena enseñando matemáticas a la luz de las velas. Pensó en sí misma con los dedos sangrando en el agua helada. Pensó en la fuga a través de la nieve, esperando morir. No por el hombre que salvó, sino por la mujer que eligió salvarse. Y al hacerlo, salvó a muchas otras. Cordelia demostró que siempre existe la posibilidad de transformación cuando encontramos personas que nos valoran y cuando aprendemos a valorarnos a nosotros mismos primero. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Comenta qué fue lo que más te marcó de la historia de Cordelia. Gracias por estar aquí.